Gracias, coro, por este número musical tan hermoso. Es uno de nuestros favoritos. Gracias por cantar tan bonito. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy feliz de poder hablarles esta noche. Últimamente he reflexionado mucho sobre las cosas que han fortalecido mi fe a lo largo de la vida. Una cosa que he llegado a saber es que nuestro Padre Celestial de verdad nos ayuda, especialmente cuando estamos tratando de hacer todo lo posible por guardar sus mandamientos y edificar su reino aquí sobre la tierra. El profeta Nefi demostró esa fe a lo largo de su vida. Aunque sufrió muchas aflicciones y oposición, siempre se mantuvo firme y siempre agradeció a Dios sus bendiciones. Después de 8 años de ambular por un desierto desolado, él dijo: si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Sé que este principio es verdadero. Permítanme compartir un relato de la historia de la Iglesia. A fines de la década de 1830, la mayoría de los miembros de la Iglesia se congregaron en el estado de Missouri, donde esperaban establecer Sion. Pero en 1839, los populachos los obligaron a abandonar el estado. Sus casas fueron destruidas y el ganado y los artículos domésticos se los robaron. Y ellos viajaron hacia el noreste, hacia Illinois, donde se establecieron en las tierras pantanosas a orillas del río Mississippi. Allí drenaron el pantano y fundaron una hermosa ciudad que llamaron Nauvoo. Pero los sentimientos negativos contra la Iglesia persistieron, y solo 5 años después el profeta José Smith sufrió el martirio junto con su hermano Hiram. Con el templo recién terminado, fueron obligados a salir nuevamente en febrero de 1846 y huyeron atravesando el río Mississippi en pleno invierno. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Benjamin F. Johnson, mi tatarabuelo, con su familia de niños pequeños. Él describió esa época en su autobiografía. Allí estábamos, en marcha a mediados del invierno y sin $1, en un viaje que no sabíamos cuán largo sería ni cuánto tiempo tomaría, con provisiones suficientes solo para mantenernos durante unas pocas semanas a lo sumo, y con mala salud, la cual durante el año anterior o más había sido en extremo precaria. Yo a menudo sufría un dolor agudo y punzante en el estómago, que a veces causaba que el sudor brotara por cada poro. Esto, junto con otros problemas digestivos, hacía que yo no pudiera hacer arduos esfuerzos. La responsabilidad de tan solo cuidar las yuntas y los demás deberes del campamento me parecía abrumadora. Después de estar unos días en el campamento, algunos comenzaron a quejarse por las dificultades y la mala comida. Pero el presidente Brigham Young les rugió como un león y les dijo que quienes no pudieran comenzar a vivir de frijoles y maíz hervido, confiaran en Dios y estuvieran agradecidos por lo que sí tenían, o que emprendieran el regreso de inmediato, ya que el campamento de los santos no sería un buen lugar para ellos. Consideré que eso era la palabra del Señor, pero ¿qué debía hacer? Durante mucho tiempo no había podido comer pan de maíz ni frijoles, ya que me daban esos insoportables dolores de estómago. ¿Cómo podía entonces continuar, puesto que casi todo lo que teníamos era maíz y frijoles? Sentí que era un tema de vida o muerte para mí. Interrumpo aquí el relato para decir que no muchos años antes, su hermana de 22 años había muerto de problemas estomacales similares, por lo que probablemente no exageraba en sus temores. Luego prosiguió diciendo: hablé del asunto con mi familia. Les dije que estaba allí para confiar en el Señor y que si Él no estaba con nosotros, ciertamente no estaba detrás de nosotros, y yo no volvería. Estaba dispuesto a comer la comida que teníamos y estar agradecido por ella, y que si el Señor no cuidaba de nosotros ahora, cuanto antes estuviéramos todos muertos, mejor, porque no podríamos cuidarnos nosotros ni proteger nuestra vida en ese viaje. Un mes después informó esto en su diario. Los frijoles y el maíz, que antes me eran incomibles, pude comerlos con deleite y desde ese momento el anterior efecto no regresó a mí durante el viaje. Le había dicho al Señor lo que su siervo había dicho, que con su ayuda yo cumpliría todos los requisitos y que si era su voluntad que yo viviera para ser su siervo.
Él debía hacer que mi comida se asimilara a la condición de mi estómago, lo cual sé que Él hizo. La fe de mis antepasados y el ejemplo de los profetas me han fortalecido y ayudado a confiar en el Señor, incluso en tiempos difíciles. Recuerdo una época al comienzo de nuestro matrimonio en que estábamos especialmente escasos de dinero. Durante los 3 años en los que el elder Christofferson realizó sus estudios de posgrado, teníamos 2 hijos pequeños. Habíamos decidido que después de comenzar a tener hijos, yo no trabajaría fuera de casa, así que intenté hacer lo que podía desde la casa para ganar dinero. Mi esposo también tenía un par de trabajos de medio tiempo y un empleo de verano, lo que proporcionaba la mayor parte de nuestros ingresos. Aún así no contábamos con mucho. Teníamos un dicho, que si no era comida, alquiler o gasolina para el automóvil, no necesitábamos comprarlo. Un domingo, solo un par de meses antes de la graduación del elder Christofferson, nuestro obispo presentó un plan para financiar la renovación de nuestra deteriorada capilla. Se requeriría que cada familia pagara una contribución para cubrir los costos. Ya no tenemos que contribuir para fondos de construcción, pero en aquella época, los barrios y las estacas ayudaban a pagar parte de los costos de construcción o renovación de las capillas, además de las donaciones de diezmos que también pagábamos. Al igual que los demás miembros del barrio, nos sentamos con el obispo para analizar lo que podríamos donar en función de nuestros ingresos. La contribución que se nos sugirió no era alta, pero después nos quedó muy poco dinero. Algunos alumnos de posgrado que estaban en nuestra situación y que se irían pronto, no pensaban que fuera justo tener que pagar al fondo de construcción, ya que no estarían allí cuando se finalizara la renovación. Aún así, decidimos pagar la donación al fondo de construcción, a pesar de que no sabíamos cómo costearíamos nuestros gastos hasta el final del año escolar. Ustedes quizá piensen que simplemente podríamos haber cargado nuestros gastos a una tarjeta de crédito y pagarlos con el tiempo, pero nosotros venimos de otra época. En aquellos días uno no podía obtener una tarjeta de crédito a menos que tuviera un comprobante de empleo de tiempo completo y los ingresos debían estar en cierto nivel, por lo que no cumplíamos con los requisitos para una tarjeta de crédito. Eso puede parecer duro, pero unas normas un poco más estrictas sobre quién podría obtener una tarjeta de crédito hoy en día podría salvar a muchas personas de los problemas de deudas por los que están pasando. En fin, solo un par de semanas después estábamos conduciendo por una calle tranquila una noche y nos detuvimos en una señal de alto. Justo entonces oímos detrás de nosotros el chirrido de frenos y en la parte trasera de nuestro viejo auto recibió un golpe. El elder Christofferson salió a investigar y yo me quedé en el auto. Después de un rato regresó al auto y le pregunté qué había pasado. Él dijo que solo el parachoques estaba dañado. Dijo que el hombre que nos había chocado era un vendedor ambulante que vivía en otra ciudad. Él se había dado cuenta que los frenos funcionaban mal, pero que no sabía que andaban tan mal. Él dijo que necesitaba el auto para su trabajo y que esperaba poder llegar a un acuerdo privado con nosotros para no incurrir en un aumento del seguro de su automóvil. Después de todo, nadie había resultado herido. Creo que él mismo tenía un presupuesto bastante estricto. Dijo que si conseguíamos un presupuesto por escrito del costo de reparación y se lo llevábamos a su habitación de motel en las afueras de la ciudad, él mismo nos pagaría. Bueno, yo no nací ayer. Pensé que mi querido esposo, en quien había confiado por completo, había sido bastante crédulo en este caso. ¿De verdad creía que este hombre cumpliría su promesa? ¿Cuáles eran las probabilidades de que no se fuera de la ciudad? Bueno, el elder Christofferson consiguió el presupuesto y fue a ese motel y encontró al hombre, quien escribió un cheque por esa cantidad. Y adivinen qué, el cheque tenía fondos. Ahora, el resto de la historia. Ese cheque era casi por la misma cantidad que la contribución al fondo de construcción que habíamos pagado. Ciertamente podíamos esperar hasta tener un sueldo fijo para ocuparnos de la reparación, y mientras tanto podríamos pagar nuestras necesidades básicas, lo que habíamos dudado poder hacer. Eso fue un testimonio para nosotros de que el Señor, como Nefi dijo, provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. He aprendido que la fe con frecuencia significa dar un paso en la oscuridad, pero al hacerlo, sé que el Señor iluminará nuestro camino.
Estoy agradecida por un amoroso Padre Celestial que nos cuida y se preocupa por nosotros. Sé que esta es su iglesia y que nuestro Salvador vive. Doy gracias al Señor por las bendiciones que el Evangelio ha traído a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.